Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano, la misma con Nelson Suárez, economista, experto en análisis de asuntos fiscales y un muy buen articulista. Nelson, bienvenido a Uno más Uno, esta es tu casa. Bien, bueno, y para mí siempre es un placer peligroso porque hay que levantarse de madrugada, Muy pero tempranito. realmente me gusta desde los tiempos de nuestro amigo don Juan Bolívar Díaz, me ha gustado Siempre ha siempre sido un hombre hablar que ha porque tenemos colaborado un con tu programa. espacio muy abierto, muy liberal en este mundo donde el conservadurismo y la recalcitrancia están eh, ganando espacio y lugar en todo el mundo. Es una tranquilidad venir a conversar con Gracias, ustedes. gracias, don Nelson. Gracias. Bueno, vienes en un momento en que el mundo está viendo algunos retrocesos retro- re- Retrocesos. en el ámbito económico. Aquí, sin embargo, se plantea la posibilidad de que la economía crezca a un ritmo muy superior al promedio de los países de América Latina. ¿Qué piensan? Bueno, yo digo, la República Dominicana tiene una gran dicha, en, que en este entorno, en un mundo realmente de incertidumbres, yo vengo diciendo hace un par de años, sobre todo a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que luego del mundo haber salido de la crisis de la pandemia en 2020, que todo el mundo pensaba de una economía que cayó a lo último en toda parte del mundo, tuvimos la recuperación en 2021 y entonces en 2022 viene esto y altera prácticamente. Entonces el mundo está en un proceso de cambio. No solo los cambios que se han estado produciendo a nivel de los temas tecnológicos, inteligencia artificial y todo este mundo cibernético y digital que ha alterado la vida de todo, de cada uno de nosotros, sino que está en un proceso de realineamiento a nivel general en todas las vertientes que tú te lo puedas imaginar. Es decir, y un realineamiento es el tema geopolítico. O sea, fíjense que paradójicamente, en un momento en que se suponía que con todos los avances que ha logrado la humanidad, con toda la mejoría de los niveles de vida, o sea, ahora nosotros tenemos en el mundo un tema totalmente diferente a lo que tuvimos quizás en el siglo pasado y en el antepasado, de lucha de clases, de confrontación. Los trabajadores en toda parte del mundo se han adaptado a vivir y a buscar mejoría a través de pactos, a través de los acuerdos, y no están prácticamente en ninguna parte del mundo. Tú oyes un movimiento obrero a propósito del 1 de mayo, luchando por esas grandes confrontaciones que se daban de clase. Ese no es el mundo que tenemos. Hay un mundo diferente. Ahora, ¿qué pasa? Hemos tenido la irrupción, por ejemplo, de un actor como China. Es decir, China ha venido de toda esa lucha, primero como imperio, luego como colonia de todos los grandes imperios franceses, ingleses. Se libera, se establece ya por toda la lucha política de Mao Zedong, 1949 se establece la República Popular China, empieza, tiene crisis, aparece el concepto del gran salto, y es uno de los enfoques que impulsó y que hace que China en 30, 35 años se haya convertido, si no ya, en la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, aunque ya se está hablando que en términos realmente paridad posiblemente Rusia y China sea el primero. Tenemos también a India, que también ha venido avanzando muy tranquila, las dos naciones más pobladas del mundo, que juntas te fuman prácticamente el 40%, De la 50, población 60% de mundial. la población del mundo. Entonces, eso ha alterado. En este esquema, hay un Estados Unidos
que si bien ha conservado durante todo el siglo XIX y siglo XX prácticamente su hegemonía a nivel del mundo, que de la Primera Guerra Mundial resulta y sale acreedor de todo el mundo, y que en la Segunda Guerra Mundial se reafirma como la potencia hegemónica del mundo. Entonces hay un proceso que parece ser que empieza a darse, en el cual ya esa hegemonía unipolar de Estados Unidos no es posible. Estados Unidos va a seguir siendo durante mucho tiempo el país que todo el mundo tiene que respetar, porque además de ser la principal economía del mundo, son la principal potencia militar. Sí, el poderío militar. Y además tienen una cosa que parece que el actual presidente de los Estados Unidos no entiende, es que Estados Unidos es la economía que más servicios exporta. O sea, Estados Unidos tiene problemas a nivel de balanza comercial, porque Estados Unidos y los empresarios de Estados Unidos, por un problema lógico de rentabilidad del capital, desplazaron su producción de bienes y servicios, de bienes fundamentalmente, la desplegaron para el mundo. a donde hay mano de obra barata, que es lo que había en China y lo que había en países como nosotros, donde se establece en la zona franca. Entonces, pero Estados Unidos se concentró en el tema de servicios. Tienen una posición privilegiada en términos de inteligencia artificial, en términos que es posiblemente donde ellos debían de estar preocupados con el caso de China. Entonces, en este mundo tan convulso, el hecho de que República Dominicana mantenga ciertos niveles de estabilidad, no solo económica, sino política y social. Yo siempre digo que aquí estamos planteando y estamos queriendo a veces decir que queremos crecer al 5, al 6, al potencial. Mire, señor, en un mundo como el que tenemos hoy, si tú logras mantener, que crecemos a 4, eso es un éxito absoluto. Pero estamos creciendo a 4, 4 y medio, cuando los otros están creciendo a 2 y a 1 y medio, pero a 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estaría apostando en República Dominicana. Mi objetivo fundamental es estabilidad, estabilidad, estabilidad. No tener ningún tipo de desequilibrio. No está en peligro esa estabilidad en este mundo que, como lo acaba de señalar, y además con una política coyuntural que se supone perjudica el crecimiento económico, como son los aranceles que ha impuesto. Obviamente que la alocada política comercial del presidente Trump no solo a República Dominicana está desestabilizando al mundo entero. Y al mismo Estados Unidos. Ellos mismos, es más, al final Estados Unidos va a resultar el perdedor, porque esta política comercial, que es una política general, no tiene en cuenta ni siquiera Estados Unidos, ni el gobierno de Estados Unidos tiene concepto de los temas de aliados. O sea, Estados Unidos se está peleando con Europa, que ha sido su aliado natural, con Canadá, que son sus vecinos íntimos. Ha sido un poco más suave con México, pero, o sea, no tiene un enfoque realmente estratégico, sino que tiene unas ideas sueltas que están apadrinadas por los grupos más conservadores de los Estados Unidos. ¿Qué impacto en República Dominicana puede tener esto de los aranceles? En el caso nuestro es un 10%. Que ha impuesto Trump. Sí, yo siempre, a veces cuando converso con algunos amigos, que de hecho ayer estuve conversando en una reunión, en un escenario que ha desarrollado el Centro de Estudio Padre Alemán. Y yo le planteaba a algunos amigos que estábamos conversando sobre el tema, yo no soy muy experto, no me meto, no he estado muy involucrado en los temas de política comercial porque es algo muy complicado, pero yo lo que estaba diciendo, bueno, tenemos un 10% de arancel adicional que ha establecido Trump. Obviamente eso va a impactar puede impactar en la economía dominicana dependiendo de muchísimos factores que yo no he visto que estamos analizando, ¿no? Más o menos cuáles son los tipos de bienes que nosotros exportamos a los Estados Unidos, qué elasticidad precio podría tener, es decir, si los precios de esos artículos suben para el consumidor norteamericano, qué impacto podría tener en la demanda. Si es tiene una elasticidad alta, entonces quiere decir que cualquier
aumento provocado por ese 10% me va a crear una caída importante en las exportaciones. Nosotros tengo entendido que las exportaciones de la República Dominicana fundamentalmente de zona franca, que más del 70% de su producción va al mercado norteamericano, y ahí sí tenemos un gran problema. Estamos hablando, qué sé yo, de 180, 200 mil empleos que podrían afectarse por ahí. Pero más seria podría ser la situación si nos vamos al lado de las remesas. Yo siempre he dicho que el santo grial del crecimiento dominicano son las remesas familiares que envían. Nos envían 10, posiblemente este año 11 mil millones de dólares de gratis, el 8% del PIB. No hay ninguna actividad en este país que le aporte a la economía el 8%. Entonces nosotros podemos tener, estaba viendo que ya hay no se sabe cuántos miles de dominicanos que han sido deportados en base a este esquema y posiblemente van a ser mayores. Entonces, por ahí vamos a tener La un gran zona impacto. franca también tienen una condición especial que hay que tomar en cuenta. Muchas de las empresas que están en zona franca son norteamericanas. Exactamente, y además Y están metidas repatrian. en el área médica, de equipos, de instrumental, de productos Sí, porque hay una médicos. transformación bastante. Exactamente. Los bastante dispositivos grande, médicos. dispositivos médicos. Eso va a ser más caro allá, pero tal vez no impacte tanto, no sé. Sí, no, y posiblemente la elasticidad precio de esos productos no sean tan altas. ¿Qué significa? O sea, casi siempre los productos médicos, como el caso cuando uno usa una medicina de estas que te ponen permanente, para la presión, para eso. De uso Tú continuo. puedes tener la crisis que tenga y deja de comprar el arroz, Claro, pero no porque puede dejar las de pastillas comprar. no puedo, que son muy inelásticos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si vamos a tener algún tipo. Nosotros, de hecho, tradicionalmente en nuestra balanza de pago hemos tenido un desequilibrio o un déficit frente a Estados Unidos. Correcto. Estados O sea, Unidos no Sí, lleva. de hecho, correcto, la desde esa milla. óptica de No, ni siquiera correspondencia, aplicaba. no debió haber Exacto, no aplicado aplicaba. ningún tipo Esa información que sale en estos días de la aduana dominicana, de que nosotros estamos importando principalmente, exportando hacia la India, luego Haití y tercer lugar Estados Unidos. Sí, porque en términos general ha caído, nosotros por ejemplo, un fuerte durante mucho tiempo de las exportaciones eran los productos agrícolas primarios. Estados Unidos, nosotros no tenemos mucha cabida. De hecho, por medidas restrictivas no arancelarias, tipo fitosanitario Sí, y el eso, que tema no, de la carne, el no azúcar en podemos su meter. momento. Exactamente, nosotros ¿cuántas décadas tenemos que no podemos importar carne? Sí. Hace un tiempo que vi que estaban tratando de levantar eso. Entonces, por ese lado no hemos tenido mucho impacto y tiene razón. Y cuando se habla de zona franca, hay componentes que son de origen agropecuario, que estamos los exportando a través de zona franca, como es el caso del tabaco. El tabaco. Exactamente, ese es un rubro que podría, por el tema arancelario, verse impactado. Creo que tenemos una posición extraordinaria en el tema de exportación de tabaco. Y el todo al volumen mercado. de dinero que nos deja esas exportaciones es muy alto. Sí, entonces yo no soy tan pesimista en términos de lo que se plantea a veces, Pero de que se va a caer el mundo. Bueno, eso tal vez no nos afecte tanto como afecta a otros, pero hay Su impacto algunas tendrá, situaciones. claro, su impacto Mira, tendrá. aquí en Dominicana Buen provecho. deberíamos estarnos beneficiando de la reducción significativa que ha tenido el precio del petróleo en los mercados internacionales. Ese es un ¿Cómo elemento. impacta eso? Eso es, bueno, Porque estamos hablando de que nosotros tuvimos que calculamos petróleo a 80, yo creo, y anda por 60. Ya tú sabes, $20. Dígame. Entonces, eso es un elemento importante que debía tomar en cuenta el gobierno, que ha estado subsidiando de manera generalizada. Sí, le estamos subsidiando el combustible a una persona que anda en un vehículo para trabajar, o a un sujeto que anda en una jipeta de 80, de 90, de $200,000, por igual. De hecho, tengo entendido que en estos primeros 3 meses, en este primer trimestre, el gobierno, que tiene como proyectado unos 10,000 millones de pesos para subsidio de combustible, ya llevaba 6 casi.
pero esa política tú tienes que revisarla, porque además es una política... Un motorista no puede, un motoconchista, no puede pagar el mismo impuesto que paga. Y entonces tú tienes, estás generalizando, eso de hecho ha sido una de las políticas que ha asumido el gobierno, que puede haberle hecho daño en términos de su flexibilidad fiscal, de que seguimos con la misma política del periodo de crisis de COVID. O sea, en el COVID yo tuve que subsidiar y darle a todo el mundo dinero para que se quede en su casa sentado. Eso era correcto, no había otra forma de hacerlo. Ahora, después que pasó eso, tú tenías que hacer ajustes para no seguir entonces el gobierno, de hecho, y eso lo hacen casi todos los ¿cuánto se gobiernos en economiza el términos gobierno? clientelar. ¿Cuánto se economiza el gobierno con esta reducción de los precios del petróleo? Bueno, de entrada, si decide o se ven la facilidad de quitar el subsidio, este año estaríamos hablando de 10 mil millones de pesos, que es Que lo una gasten en cifra subsidio. significativa. Pero importante. también en la factura petrolera, ¿cuántos dólares se ahorra? Ah, bueno, eso también es un mecanismo que ayuda en el tema ahora mismo. Como ustedes vieron, tuvimos una corrida de la tasa de cambio en el primer trimestre, correcto. que llegó inclusive a los niveles de la estimación que yo tengo para fin de año, 63. Y ahora ha venido de nuevo Bajando. un tipo de ajuste. Aquí la tasa de cambio es un problema, porque a veces nosotros vemos el tema de mantener una tasa, un peso sobrevaluado, como algo muy positivo, sobre todo los consumidores, por el hecho de que se traduce cualquier aumento, cualquier devaluación se traduce en aumento de precios, dada nuestra Pero gran propensión a importar. la tasa cambiaria ha vuelto a ser normal. Sí. Casi, No tan pero- normal, porque no creo que ella va a volver a los niveles Bueno, que pero estaba está En previamente. comparación con 59, cómo Está está. 59, pero hay que Como decir una máximo. cosa, esos son datos de publicidad y de promedio. En la Yo práctica no es así. tengo entendido que la mayoría de los bancos te están limitando cuando tú vas a comprar de dólares. Mira, yo nada más te puedo vender 1000 o Pero ese tipo de dicen cosas. que Y si quieres más, entonces te lo vendo a una tasa que Más no cara, es esa que me están más diciendo cara. públicamente. Pero de Entonces, hecho, eso de también hecho, hay que entenderlo. se calmó Claro. el mercado, hay más optimismo con relación a esto. Ahora lo que no hemos visto es qué hace el gobierno con el dinero que se ahorra debido a la reducción significativa de los precios del petróleo. No, porque el gobierno sigue subsidiando los combustibles. Sigue Eso es lo que te subsidiando, digo, que en el pero, primer trimestre... pero al creo que bajar era- la tasa cambiaria, por un lado, tenemos disponibilidad de dólares porque no hay que comprar el barril de petróleo a 80, como se había proyectado. Sí, pero esa Debería disponibilidad de dólares en la economía, porque el gobierno prácticamente no es negociante en términos de petróleo. De hecho, yo no sé por qué en el país se sigue manteniendo ese esquema como de que el gobierno tiene que estar metido de lleno en el negocio del petróleo y de los combustibles. Eso es un problema de la Claro. sociedad, de la economía. Entonces, sí se ahorra, en términos de balanza de pago, esto tiene un impacto Pero claro. positivo. Y de la deuda, va a inclusive. reducir nuestro déficit de balanza de pago. En términos posiblemente de servicio de la deuda, también tiene un impacto positivo, porque voy a necesitar también con una tasa menor. Ahora, ¿qué pasa? Hay una trampa con el tema de la tasa de cambio que aquí nunca lo hemos previsto. Y es que eso me quita competitividad en términos de las exportaciones. No es por chepa, que Estados Unidos ahora, dentro de su guerra comercial, le está enrotrando a China, porque China maneja su tasa de cambio. ¿Para qué? Para abaratar su producto en el mercado internacional. Nosotros hemos adoptado una política durante décadas que lo que ha hecho es destruir el sector exportador de la República Dominicana. ¿Por qué tienen capacidad de competitividad los sectores de zona franca? Porque tienen una serie de exenciones, de exoneraciones de impuestos. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debía haber buscado durante mucho tiempo? Hacer los procesos que hicieron Corea del Sur, por ejemplo, que estimularon durante mucho tiempo su industria interna para que fuera competitiva, pero ya son competitivas, aquí no Pero van a poder, hay- porque el mejor negocio que hay en este país es importar. Y a nosotros, cada uno como individuo, ¿qué nos pasa? Yo voy a comprar, le voy a poner un ejemplo, yo estaba buscando unas luces de un carro. Conseguí una muy cara y se quemó al mes. Y entonces, ¿qué hice? Fui a donde el mecánico que sabe eso, pídelo.
La pediste por Y yo lo internet. pedí, trae unas luces con cierta garantía y con un nivel de precio sustantivamente inferior al que yo conseguí. Y fíjate que no lo producen aquí, pero el Pero importador es el que tiene la mayor prosperidad en el país. Entonces nosotros no debemos, eso sí nos crea en el largo plazo a nivel estratégico, el que yo tenga una gran dependencia de importación y no promueva los sectores productivos nacionales. Entonces una tasa de cambio como la que hemos tenido, a veces yo no estoy confundido de si el Banco Central, su meta realmente es de inflación o de tasa de cambio. Estoy confundido. Bueno, hay un hecho que no se está reflejando ahora. Bajan los precios del petróleo, se estabiliza la tasa de tasa cambio. cambiaria. Cuando estuvo subiendo, subieron todos los precios, No baja. No baja. pero no hay ahora ninguna... Claro, porque lo que hicieron los comerciantes fue un ejercicio de previsión, de riesgo. Y entonces todo el mundo, Keynes enseñó que las expectativas juegan un rol fundamental en la economía. Entonces, lo que los agentes económicos tienen la expectativa de que va a venir. Cuando vino la crisis de los aranceles de Trump, el 10%, todo el mundo, todo el que opera y opera con riesgo de que pueda perder mucho dinero con cualquier movimiento cambiario, va a hacer lo que tiene que hacer para proteger su... Lo hacen los consumidores, lo hacen los productores, lo hacen los empresarios. Entonces, las expectativas son fundamentales. Es más, el mundo económico posiblemente en estos tiempos, a veces tú ves movimientos que se producen a nivel, por ejemplo, de los mercados de valores. Que tú dices, pero ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, porque en los mercados de valores hay una cuestiones que le llaman los fundamentos y hay otra cosa que son la parte analítica, que no es, los fundamentos son cuál es la situación del gobierno en déficit, cuál es la situación del comercio, y entonces lo tomo en cuenta. Pero hay unas expectativas que le bombardearon a Yemen, o que no pueden pasar los barcos por ahí, por el Mar Rojo, que pasan una cantidad de petróleo del mundo, y se dispararon. Y tú dices, bueno, porque eso influye en esas expectativas de, bueno, va a venir una crisis, van a cerrar el flujo de petróleo en el mundo, se dispara el precio del petróleo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso del oro. Nosotros ahora tenemos ahora 3,000 y pico de dólares, un precio, porque el oro es un activo de refugio cuando hay situaciones de inestabilidad. Entonces, nosotros que tenemos oro en cantidad extraordinaria, no solo en Barri, sino en Romero, sino en Restauración, seguimos a veces con una política extremista de protección del medio ambiente, que yo creo que hay que hacerla, pero yo no puedo permitir el lujo de no explotar eso. Los recursos que hay en la sociedad, Don Nelson Suárez, son para usarlos, para el bienestar de la gente, siempre apegado, como dicen, a norma de que no sea una depredación brutal, como a veces se hace. Se nos acaba el Gracias, tiempo, Nelson. Muchísimas gracias Sí. por haber madrugado. Que se repita la aquí. visita. Siempre es interesante conversar con... Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Vamos a tener que pausar, damas y caballeros, y al regresar vamos a conversar con Altagracia Paulino, quien es la directora del OMPECO.